Es doctoranda en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es docente de la UTE en la carrera de Comunicación, es miembro del Grupo de Investigación, Diversidad, Inclusión y Convivencias. Y luego en esta misma ponencia está María Alexandra Clavijo, que es profesora titular de la UTE, es subdecana de la Facultad de Comunicación, Artes y Humanidades en la carrera Educación Inicial. También es doctora en Educación por la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil. Y entonces, bueno, tiene una licenciatura en Educación Parvularia, es más educación de niños, y nos van a presentar una ponencia que se titula Prevención y Atención de Casos de Violencia de Género en la UTE. Entonces, por favor, si tienen, a ver, tienen una presentación y por favor los 20 minutitos. Muy buenas tardes, es un placer estar en esta mesa que ha sido sumamente nutritiva, puesto que la UTE está emprendiendo y está solidificando el proceso también de protocolos para atención de violencia en la universidad. Entonces, todos estos insumos nosotros hemos tratado de abocarlos de forma descriptiva en la mirada contextual que queríamos presentar junto con María Alexandra Clavijo y mi persona. Nosotros empezamos con una pregunta decantadora, que es ¿de qué forma la UTE atiende y previene la violencia de género vista como una problemática social? Tomando en cuenta que justamente todo lo que han ido exponiendo nuestras compañeras en este espacio nos permite ver que los puntos y las aristas que queremos nosotros posicionar desde la Universidad UTE es tratar de visibilizar una educación no sexista, una educación libre de violencia, una educación donde haya una convivencia respetuosa, igualitaria y donde haya una cultura democrática del consentimiento, que justamente sobre ese valor, sobre esa conceptualización es la que se tiene que trabajar de forma muy fuerte, y que la universidad, como un espacio de comunidad, tiene que ser el garante de derechos, ¿no? Un ejercicio donde se garanticen los derechos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nosotros hemos ido abocando este proceso que creemos que es un proceso reciente, porque hemos hecho un mapeo también a nivel regional y es un proceso que se está sentando las bases en el mundo universitario, que ha estado acallado y naturalizado. Y por eso nosotros decimos, en este proceso creemos que la violencia, se dice, es constitutiva del poder, de las jerarquías, y por eso nosotros también hacemos una entrada y una leída en clave de género y una perspectiva de la teoría del feminismo. Creemos que todas las compañeras que están trabajando bajo este proceso se posicionan desde esta perspectiva transversalizada, ¿no? Transversalizada de ver al género como ese aspecto que tiene que incluir políticas, programas, comportamientos, cultura organizacional y aspectos que tienen que ser leídos desde esa interseccionalidad, ¿no? Sexo, clase, etnia, generación, religión, región, ¿no? Y todos esos procesos son los que han embanderado el insumo que está trabajando actualmente la UTE. Y por eso también decimos esta frase que nos parece, pues, que aborda el por qué se ha ido silenciando y naturalizando estos procesos en la universidad, ¿no? No es que ahora a las mujeres todos nos parezca acoso o violencia, ¿no? Porque el Me Too ha sido también acusado de ese proceso, ¿no? No es que ahora únicamente es porque hay una moda o hay un proceso de que se han ido organizando los grupos de mujeres, es que se está diciendo que a nosotras nos parece o nos ha dado como una moda ponernos en esta posición, sino que los hombres han normalizado estas prácticas y nunca les pareció mal violentar, acosar o piropear, ¿no? Entonces, de ese proceso nosotros también creemos importante mencionarlos, porque hay una efervescencia, pero no es que sucede ahora o que lo denunciamos ahora, sino que el sistema patriarcal justamente ha callado este proceso desde este proceso de homosocialidad y de la forma que había expuesto Cristina Borneo, estos sistemas de masculinidad que privilegian una organización en donde los patrias, los amigos, la homosocialidad ha incluido en cierta forma un tipo de privilegio que
que en la universidad docentes, profesores, ¿no es cierto?, estudiantes con el condiscipulado que manifestaba Cristina Burneo, y también de superiores e inferiores en el sistema administrativo, ¿no?, que demuestra siempre un ejercicio de poder permanente en este espacio de educación. Y bueno, solo brevemente, dos espacios, dos convenciones que trabajan con fuerza el tema para ir posicionando, que es la Convención de la CEDAW, de la cual Ecuador es signatario desde 1981 y que hace alusión a la discriminación o exclusión y distinción o restricción de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, ese espacio al que los somos signatarios nos cobija para poder trabajar en este marco. Está la Convención de Belém do Pará, que Ecuador también es signatario desde 1995, y que define derechos protegidos como integridad física, psíquica, moral, seguridad personal, dignidad y una vida libre de violencia, e insta a los estados a adoptar medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y en esa misma medida sabemos que contamos con una ley desde 2018, la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, y que pues esta sustenta también ir generando acciones para que no se sustenten acciones de violencia o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, ¿no es cierto?, en contra de las mujeres, y que relieven los estereotipos y roles de género. Y bueno, en esta ley también se sustentan los 5 tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Y en este sentido sabemos pues que la violencia sexual y la discriminación basada en el sexo y o género de la persona, orientación sexual, identidad de género, pues tiene un rol de excluir, restringir, delimitar, limitar, degradar, ofender o anular, y restringir el ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, en esa medida sabemos que la situación en el Ecuador es evidente con el ejercicio de femicidios y con cifras que son altamente, que van en un crecimiento exponencial. Ahí podemos ver, según la información de causas ingresadas en el sistema automático del trámite judicial, según el tipo de violencia del 2015 al 2018, vemos que hay las cifras son alarmantes, ¿no?, en violencia física, psicológica, sexual e intrafamiliar. Y para el 2018, donde estaba solamente tabulado hasta julio, vemos pues que llegamos a 61.475 denuncias en total entre los 4 tipos de violencias, lo que demuestra pues que el tema de la violencia es un proceso estructural y que no deja de ser ajeno al espacio de la universidad y de la academia, ¿no? Y bueno, ya le había dicho Paz Guarderas que la violencia contra las mujeres afecta a más del 60% de mujeres, que incluyen niñas, adolescentes y jóvenes. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual en Ecuador, pero la violencia psicológica es la más recurrente y se acerca al 54%, ¿no?, según la encuesta del 2017 del INEC. Estas cifras pues nos permiten irnos situando ya en un mapa que hemos tratado de esbozar, que nos permiten ir evidenciando cómo la violencia en el marco de las universidades es algo permanente, ¿no?, y cómo hay algunos estamentos de educación superior que han tratado de posicionar en el mundo cómo se puede trabajar protocolos integrales frente a este tema, ¿no? Como vemos, las manchitas moradas son tan mínimas porque el tema es muy reciente, el tema se lo ha ido opacando, se lo ha naturalizado, y pues es por eso que vemos que no hay muchos espacios donde se hayan trabajado de forma permanente estos protocolos de manera integral frente a estas vulneraciones. Bueno, en América Latina las universidades que manejan están en Buenos Aires, en Argentina, está la Universidad de La Plata, en Costa Rica, en El Salvador, y bueno, en el mundo mayoritariamente Estados Unidos, Luxemburgo, Inglaterra, Australia, son las universidades que han tratado de ir enfocando recientemente estos protocolos a sus espacios educativos, ¿no? Y bueno, en Ecuador sabemos que pues en especial ha habido instituciones que han ido trabajando con fuerza, que han habido justamente un movimiento coyuntural y contextual que han permitido que se preste atención en este aspecto, y vemos pues el CENESID, el Consejo Nacional de Igualdad, CARE, ALAMES, la Fundación DOMUN y María Paz y María de Lourdes Larrea han sido como unas cabezas que han ido trabajando este tema de forma muy prominente, ¿no? Y bueno, a nivel de universidades se ha tratado de hacer un mapeo de las universidades que están involucrando este proceso, y está pues la Flaxo encabezando, que parte de este estudio donde también fue el machómetro que trabajó la Universidad Politécnica Salesiana en conjunto con estas universidades.
está la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de Cuenca, la UPUCE, la Andina, la Universidad de las Artes, que no son parte de este estudio, y la Universidad Nacional de Chimborazo, y conjuntamente con la UTE, estas tres últimas han ido adoptando muchos de estos aspectos para ir trabajando esos protocolos desde estas iniciativas que ha trabajado estos estudios, ¿no? Y bueno, ahí vemos más o menos de cómo se ha ido trabajando un marco normativo en términos de lo que representa el ir abocando lo que es estos protocolos, y partimos pues en el Ecuador de la Constitución, en especial el artículo 66, luego está el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y el Plan Toda una Vida, ¿no? Como marcos generales para ir tratando de ubicar desde la política pública la necesidad de ir erradicando la violencia de género y ir asentando en la especificidad del espacio educativo. Y los códigos y leyes y ordenanzas pues que están vigentes para trabajar este tema: el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Prevención de la Violencia, el Código Laboral, la Ley Orgánica de Servicio Público, la Ley Orgánica de Educación Superior, y ya a nivel de reglamentos y ordenanzas tenemos el Reglamento de Sanciones del Consejo de Educación Superior, la Ordenanza 0235 del Distrito Metropolitano de Quito sobre maltrato callejero, maltrato sexual callejero, que bueno, tiene una especificidad local, y el protocolo pues que sacó el CENESID en el 2018 y que ha sido la hoja de ruta que ha aperturado a que muchos centros educativos intentemos implementar estos protocolos y adaptarlos desde una mirada contextual a cada universidad, ¿no? Es el protocolo de actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones de educación superior. Ese sería como el marco normativo que nos cobija para poder avanzar, y como decían las compañeras, se tiene, pero a veces todo este avance queda como una ficción jurídica porque la denuncia no logra concretizarse y no logra sancionarse de forma real. Por eso hay mucha impunidad y mucha deserción en el sistema educativo, dado que los casos de acoso, de maltrato, de hostigamiento sexual no logran cristalizarse desde sanciones firmes. Y bueno, el marco normativo aborda desde la mirada que se busca es abocar estos protocolos, potencializar el derecho a la igualdad y la no discriminación, el tema del acoso sexual, la violencia de género contra las mujeres y las personas de orientación de la diversidad sexual, orientar las diversidades, los diversos tipos de violencia y las disposiciones legales específicas del sistema de educación superior, ¿no? También trabajar el tema de la no revictimización por motivos de orientación sexual, que ya lo establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, la violencia de género en el sistema educativo, ya lo han explicado en gran medida las compañeras, está basado en relaciones desiguales de poder hacia quienes son considerados inferiores y también para quienes ocupan el lugar subordinado de lo femenino. Entonces aquí también tratar de incluir en esta mirada también a los compañeros de la diversidad sexual, ¿no? Está asociado a rasgos socioculturales y estereotipos sexistas y roles de género. Se ubica en particular a las mujeres en situación de subordinación respecto de los varones. Genera discriminación tanto en el sistema educativo, en el sistema laboral y en el sistema de salud, y porque impide que haya una toma de decisiones justas, ¿no? Se manifiesta en relaciones jerárquicas y que van entre pares, entre personas del mismo sexo o distinto sexo, conocidos o no, y tiene o no un vínculo amoroso tanto en la institución educativa superior como fuera de ellos, y en lo cual se incluye la tríada docentes, la relación superiores administrativos y la estudiante-profesor, ¿no? Bueno, entonces esto es algo que ya lo han hablado las compañeras desde la Universidad Central, ha sido como el referente para adoptar lo que se considera como acoso. Entonces en esa medida nosotros desde la UTE hemos creído importante ir definiendo algunas condiciones que nos han permitido adoptar ciertos parámetros frente al ámbito de la educación superior, y pues es que siempre en ¿cómo se puede definir que existen hechos de violencia de género? Es que existe una conducta de naturaleza o connotación sexual, es un hecho no bienvenido o no consentido, como decíamos, incluso el tema del no consentimiento, se tiene que abordar el tema de la falta de voluntad, por ejemplo, cuando una persona está en estado de embriaguez o de drogas, ¿no es cierto? Ese tema del consentimiento tiene que trabajarse también desde esa medida. El hecho de que no se diga no explícitamente o no haya un expreso no quiere decir que haya consentimiento.
Es un hecho no bienvenido, no consentido, es una situación que genera consecuencias negativas para la víctima, ¿no es cierto? Y esas consecuencias van a nivel subjetivo, emocional, que pueden llevar a ansiedad, estrés, depresión, suicidio, consecuencias prácticas sobre las condiciones y el desempeño, ¿no es cierto?, que pueden arrojar en que la persona deserte de la carrera, y consecuencias institucionales, donde también permite ver cómo las organizaciones institucionales que tienen el rol de generar comunidad van deslindando esa responsabilidad histórica y reproduciendo esos roles patriarcales de las instituciones de encierro, ¿no?, que a veces son replicados en el sistema educativo. Y bueno, para cerrar esta parte, que ya va a continuar Alexandra, creemos que los modos de actuación, haciendo una revisión a los principales protocolos que están aplicados en Chile, en Argentina, en España, nos dicen que deberíamos tratar de promover siempre relaciones respetuosas e igualitarias en la comunidad educativa, que tiene que haber una prevención y una difusión de lo que es el acoso sexual. Tiene que haber atención de acoso sexual, incluyendo el recibimiento de denuncias y el desarrollo de investigaciones para llegar a sanciones explícitas, y la definición de estas sanciones que tienen que permitir mecanismos de reparación a las víctimas. O sea, tiene que haber una mirada integral para que no siga primando la impunidad y los ejercicios patriarcales de impunidad, y ejercicios donde realmente se va generando un desmedro frente a los estudiantes quienes se encuentran en situaciones de desventaja.